Empezáis a tocar cuando nos digan. Porque está escondido ahí atrás. Sí, es que tiene mucho que esconder. No sé, se supone que nos iba a dar paso la presentadora. Pero... sí, nos vamos ya colocando... Sí. ¿Estáis refinadas? Refinadas. ¿Podríamos afinar? Sí, vamos a repasar. Así la gente también va sentándose. Joder. Yo soy. No sé qué me ha dolido más, si la pared o... A mí en tela. Si quieres, lo que pueda, como tendríamos la pieza, la fila y la pongo aquí. Rápidamente lo ponemos aquí. La partitura para pasarla, la recoges y la pones aquí, para no tener que estar... Vamos por otra cosa. Por aquí cerca no, por allá. ¿Qué tal estás? Sí, lo llevo yo. Sí, ¿Alguna noticia? ¿Qué va a preguntar la azafata? Es que ¿Cuánto llega? meterle fuerte, porque si no se va a recargar, por lo menos la primera que suene fuerte. A ver si... es frío, ¿eh? Pero lo presentan Hace antes. frío. Sí. Sí, yo una camiseta. Nos presentan antes de... Es que No. se supone que sí. Se supone que nos presentaban y decían música para Tania. Pero es que no sé muy bien.
sí, ahora. ¿Vamos?
Hola, bienvenidos y bienvenidas a la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Arquitectura 2020. Muchas gracias a todos y todas las que os habéis acercado aquí hoy en este espacio único, maravilloso, el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz, que hoy, como veis, va a resonar con arquitectura y música. Gracias a la Orquesta Barroca de Cádiz. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias por recibirnos con esta selección de piezas que, por cierto, están vinculadas, están relacionadas con la historia de este edificio. Después volveremos con ellos y continuaremos este viaje en el tiempo a través de la música y la arquitectura. Muchas gracias también a toda la gente que nos estáis siguiendo a través de la pantalla, porque seguro que somos muchas más. Yo soy Nuria Moliner y como arquitecta, comunicadora e investigadora estaré encantada de acompañaros esta noche para entregar este premio, ¿por qué no también para hablar del papel y la importancia de la arquitectura en la sociedad? Y es que la arquitectura es la escenografía de nuestras vidas. Siempre estamos rodeados de arquitectura. Como tal, nos interpela y nos condiciona a menudo mucho más de lo que somos conscientes en nuestro día a día, ¿no? Nos inspira, nos emociona, reflexiona y nos hace reflexionar. En definitiva, refleja el mundo que nos rodea, la sociedad que estamos creando y a la vez proyecta realidades alternativas, otros futuros posibles. Así que, por todo esto hoy me gustaría, si me lo permitís, lanzar un mensaje, una declaración de intenciones. La arquitectura debe ponerse al servicio de la gente para mejorar su calidad de vida, para hacernos felices. Tenemos que trabajar con conciencia, sensibilidad, empatía, para crear un escenario de futuro mejor, compartido, inclusivo, sostenible y saludable, con las personas y el planeta en el centro. Como arquitectas y arquitectos tenemos una gran responsabilidad en este sentido y a la vez una gran oportunidad por delante. Pero también es cierto que la unión hace la fuerza. No estamos solas ni pretendemos estarlo. Necesitamos a cada una de esas personas que están implicadas en la creación del entorno construido. Este es un reto plural, colectivo, holístico, que solo será posible con el compromiso y la suma de todas las disciplinas, experiencias y puntos de vista. La verdad es que los últimos años no han sido fáciles y vivimos ante un horizonte incierto marcado por las desigualdades sociales y la emergencia climática. Pero si hablamos de presente y futuro, quiero y necesito hablar de esperanza. Creo en la capacidad que tenemos cada una de nosotras. Creo en la acción, la creatividad y la innovación. Por suerte, las cosas están cambiando. Hay una conciencia colectiva creciente y una muestra de ello son iniciativas como la nueva Bauhaus europea de la Unión Europea o la nueva Ley Estatal de Calidad de la Arquitectura impulsada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. De hecho, estas dos iniciativas están totalmente alineadas. Ambas nacen para fomentar otra manera de pensar, futuras maneras de vivir
y así avanzar hacia la transición ecológica, creando edificios eficientes, diseños basados en la economía circular, materiales que reduzcan sus emisiones de CO2 o ciudades que sean como bosques urbanos, construyendo con menos recursos y generando menos residuos y, por supuesto, también mejorando nuestro entorno construido. Y es que la demolición tendría que ser una excepción, especialmente en nuestras ciudades occidentales consolidadas. El presente y el futuro de la arquitectura, sin duda, pasa por la rehabilitación, porque a menudo lo más sostenible es alargar la vida de lo que ya existe y porque tampoco podemos olvidar que la arquitectura es cultura y es patrimonio. Y por eso tenemos que cuidarla, mantenerla, valorarla y acercarla al conjunto de la sociedad. Personalmente tengo la suerte de dedicarme a esto precisamente. Me dedico a la investigación y la divulgación de proyectos arquitectónicos que tienen valor y que están construyendo un mundo mejor. Y os puedo decir que es francamente inspirador, esperanzador, ver cómo se está trabajando en este sentido, la arquitectura que tenemos y la arquitectura que estamos creando, especialmente en nuestro territorio. Las jóvenes generaciones lo tenemos muy claro. Queremos formar parte de esta arquitectura de calidad que garantiza la calidad de vida, el bienestar de las personas. Y para ello tenemos la suerte, la enorme suerte, de aprender de nuestros maestros y maestras. Y sin duda, Alberto Campo Baeza es uno de nuestros mejores maestros. Y es un maestro con todo el significado de la palabra. Hoy damos el Premio Nacional de Arquitectura 2020 a Alberto Campo Baeza por su trayectoria, por su coherencia creativa, por obras como la Casa Gaspar, como el Museo de la Memoria de Andalucía o la Plaza Entre Catedrales aquí en Cádiz, pero también y especialmente por su labor como docente incansable, lleno de entusiasmo y compromiso hacia las nuevas generaciones, que es algo que me han transmitido muchísimos de sus alumnos. Sus proyectos, sus textos, sus clases son una fuente de inspiración para muchas de nosotras. Nos muestran lo esencial en la arquitectura. Podríamos definir su arquitectura con muchísimos adjetivos y palabras, pero ¿por qué no hacerlo con algunas de sus propias palabras? Belleza, razón, tiempo, poesía, música y luz. He perseguido la belleza con denuedo. He buscado la belleza con ahínco. He andado tras la belleza desesperadamente. He buscado y busco y buscaré la belleza hasta morir o hasta matarla. Matarla de amor cuando la encuentre, pues he puesto mi alma en tal empeño. La razón. Yo la defiendo como primero y principal instrumento de un arquitecto. Esa razón de la cual Goya nos decía a través de ese grabado preciosísimo, El sueño de la razón produce monstruos, más claro, agua. Cuando se me pide hablar sobre el tiempo, suelo citar a Eliot. Time present, time past, time future. Hay veces que haciendo una pequeña broma, y no tan broma, digo, bueno, Eliot, pero no T.S. Eliot, sino Billy Elliot. ¿Qué sientes cuando danzas? Y entonces Billy lo resume en una frase que yo la he utilizado muchísimas veces. A sort of disappear, una especie de desaparecer. Esa concepción del tiempo, de la emoción, de estar por encima del tiempo, saliendo y entrando en el tiempo, es lo que tenemos que conseguir
los arquitectos también con nuestras obras. ¿Cómo podría la arquitectura no ser poética? Esto que nos decía María Zambrano, la poesía es la palabra acordada con el número. Y yo digo, bueno, pues la arquitectura lo mismo. La arquitectura son los materiales acordados con el número. Música y arquitectura. Paul Valéry, que escribió un texto que se titulaba Eupalinos o el arquitecto, donde decía que había edificios mudos que no decían nada, había edificios que hablaban, que decían algo, y había edificios que cantaban. Pues esa música que debemos buscar en nuestra arquitectura, que sean edificios capaces de cantar, capaces de emocionarnos. Hay gente que dice, es que el señor Campo Baeza es el arquitecto de la luz. Pues no, yo suelo decir que no porque no sea arquitecto de la luz, pero no el arquitecto de la luz. La luz es el material principal para cualquier arquitecto, para toda arquitectura. Igual que el aire atraviesa el instrumento musical, la luz atraviesa el instrumento arquitectónico, la arquitectura. Es un material en movimiento que es capaz de poner en tensión y de producir allí esa emoción de la que hemos hablado antes. Tenemos el regalo, los arquitectos, de tener la labor más hermosa del mundo. Soñamos y podemos, si queremos, construir nuestros sueños, hacer que nuestros sueños sean realidad, construir los sueños para hacer felices a los demás, hacer un mundo mucho más feliz. Esa es la labor que tenemos que hacer los arquitectos. Qué palabras más bonitas, nos quedamos con ellas. Ojalá sepamos construir edificios que canten, ojalá sigamos soñando y construyendo esos sueños para hacer felices a los demás. Ahora, para saber un poco más sobre el motivo de este premio, invito al escenario a Iñaki Carnicero, director general de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Y acto seguido también intervendrá Tomás Carranza, del Colegio de Arquitectos de Cádiz, amigo y compañero de Alberto Campo Baeza, o sea que no había una persona más indicada mejor para el laudatio de este premio. Iñaki, cuando quieras. Bueno, buenas tardes, ya casi noches a todas y a todos. Ministra, secretario general, director general, presidente del CESCAE, Lluís, querido Lluís, decanos de los muchos colegios que hoy nos acompañáis, directores de escuelas de arquitectura, Alberto, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Nuria, por estas primeras palabras tan inspiradoras con las que has arrancado el acto. El jurado del Premio Nacional de Arquitectura 2020 decidió por mayoría entregar este reconocimiento al arquitecto Alberto Campo Baeza, destacando varios aspectos de la trayectoria profesional del premiado. Primero, la coherencia de su trayectoria profesional, desarrollando una metodología de trabajo propia que le ha permitido responder a distintas escalas, temáticas y programas funcionales sin renunciar a la esencia de su arquitectura. Segundo, por su independencia creativa. Le ha llevado a protagonizar más portadas de publicaciones internacionales que ningún otro arquitecto de nuestro país, así como exposiciones y reconocimientos de todo tipo. Y tercero, por su labor docente como catedrático de proyectos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid desde hace más de 30 años. Tres aspectos que le han llevado a lo más alto de la arquitectura
y a ser constante referencia en el contexto nacional e internacional. Dicho esto, desde una posición más institucional, me vais a permitir que descienda al plano más personal para destacar dónde, desde mi punto de vista, y más allá de su éxito profesional, reside la verdadera grandeza del arquitecto. Yo tuve la enorme fortuna, de allá por el año 94, de aterrizar como alumno, un tanto despistado, en su ya muy solicitada clase de proyectos. Un año difícil de olvidar y donde se dio la coincidencia de que muchos de los compañeros que allí nos encontramos terminamos algunos años más tarde desarrollando una vocación por la docencia. Y siempre me he preguntado si tuvo que ver en esto el hecho de que sus clases consistieran básicamente en conversaciones y reviews improvisadas dirigidas a la crítica de un proyecto, en las que en el momento más insospechado el profesor Campo Baeza nos lanzaba a alguno de los más de 100 estudiantes que por aquel entonces asistíamos a sus clases, inesperadas preguntas en torno a un proyecto. El hecho de que se refiriera a cada uno de nosotros por nuestro apellido, precedido de la palabra profesor, hacía que durante las 3 horas de clase a nadie se le ocurriera distraerse, ya que en cualquier momento la mirada del profesor Campo Baeza podía penetrarte como una bala, cediéndote toda la audiencia. He de reconocer que hasta aquel año nunca había sentido ningún interés por la docencia. Algunos años más tarde, siendo ya miembro del Departamento de Proyectos de la ETSAM, se nos pidió, a los que entonces éramos jóvenes profesores, que comenzáramos a elaborar nuestras tesis doctorales. Algo para lo que nadie nos había preparado y que de ninguna manera nos veíamos capacitados a hacer. Y ahí estuvo de nuevo el profesor Campo Baeza, en cualquier encuentro fortuito, con sus famosas palabras tesis, tesis, tesis. Seguro que muchos de los que estáis en el público todavía recordáis. Unos años más tarde, te fuiste como visiting scholar a la Universidad de Columbia en Nueva York y pediste que te enviara lo que hubiera escrito de la tesis. Yo, un tanto avergonzado, me apresuré a enviarte unos pocos párrafos que había podido redactar hasta aquel momento y que apenas llenaban un DIN A4. Mi sorpresa fue mayúscula cuando recibí 6 folios escritos a mano, con comentarios y precisiones sobre las ideas que te había hecho llegar. En ese momento decidí que tenía que escribir la tesis. El tercer hecho que quería destacar fue el momento en el que recibiste el encargo para dirigir el pabellón de España de la Bienal de Venecia del año 2000 y que buenamente podías haber dedicado a exponer tu propio trabajo profesional. Sin embargo, optaste por invitar a 40 equipos de jóvenes arquitectos, muchos están por aquí entre el público, que por primera vez en nuestra vida se nos daba la oportunidad de exponer una maqueta en el Giardini en torno a la figura del maestro Sanz de Oiza, que decidiste homenajear en el espacio central. Aquel año recibiste el máximo reconocimiento por el trabajo, el León de Oro, el primero que recibía el pabellón de España en la Bienal. Algunos de estos episodios que estoy compartiendo contigo por primera vez, estoy seguro que habrán pasado inadvertidos por tu vida, como tantos otros que ocurren todos los días, pero que en mi caso han definido la persona que eras hoy. Me pregunto con cuántas personas a lo largo de tu vida habrás hecho lo mismo y sentirán el mismo agradecimiento que hoy siento yo aquí. Es por eso que quería acabar esta intervención, no en mi condición de director general de arquitectura, sino en mi condición de exalumno. Y representando la voz de los cientos de exalumnos, estoy seguro que muchos aquí presentes y que siempre estarán agradecidos por la generosidad que demostraste con tus clases. Gracias por aprenderte cada año nuestros nombres, porque nos hiciste sentir que importábamos. Gracias por llamarnos profesor cuando ni siquiera sabíamos lo que era una vigueta. Y gracias por tu dedicación y pasión por la arquitectura, porque lograste inspirarnos con tu ejemplo y nos ayudaste a entender lo más elevado de nuestra profesión. Muchas gracias. Ahora sí, invito a Tomás Carranza al escenario para el laudatio de este premio. Adelante, Tomás.
Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Secretario General de Agenda Urbana y Vivienda, Directores Generales de Agenda Urbana y Arquitectura, restos de autoridades, compañeros, amigos. Creo que no exagero al afirmar que la obra de Alberto Campo Baeza es un sincero reflejo de su singular personalidad. Una arquitectura como yo, tal y como reclamaba para sí Curcio Malaparte, basada en una austeridad de vida voluntariamente alejada de cualquier tentación de derroche innecesario. Una arquitectura labrada a imagen y semejanza de un temperamento tenaz e intenso, que nunca ha escatimado esfuerzos, entrega y generosidad, ni para con su profesión, ni para con sus alumnos. La suya ha sido y sigue siendo una trayectoria profesional inmaculada, al alcance de muy pocos, que presenta una hoja de servicio sin tachones ni salidas de tono. Un íter sin concesiones a la galería, presidido por una inquebrantable adhesión a un credo personal, atemporalmente moderno, compuesto por unas pocas y constantes ideas fuerza que han ido acompañando, tal y como él mismo nos acaba de confesar, una denodada y por momentos radical búsqueda de la belleza. Belleza entendida a la manera platónica, como esplendor de la verdad, una meta ambiciosa, la mayor de las posibles, que solo se logra en palabras del arquitecto, cuando de la mano de la razón la gravedad construye el espacio y la luz hace lo propio con el tiempo. Razón y luz, espacio y tiempo, gravedad y belleza forman pues parte sustancial de un discurso que a la manera de Barragán exalta todo aquello que la arquitectura tiene de constante, universal y eterno. Una arquitectura precisa y desnuda, acordada entre la expresión de la luz y la exactitud del número, que engarza a la perfección con ese carácter metafísico que, en palabras de Kenneth Frampton, muy pronto se revelará como un rasgo esencial de su obra. Y es precisamente ahí, en la seducción estética que provoca esa constante búsqueda de lo esencial, donde radica su enorme capacidad didáctica y el prestigio acuñado como profesor a lo largo de más de 50 años de docencia en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Porque fue en Madrid, en la mejor escuela del mundo, como le gusta proclamar, donde estudió y fue aupado a la docencia por su admirado maestro Alejandro de la Sota. Venerado por sus alumnos, algunos de los cuales, como bien ha dicho Iñaki, nos acompañan hoy en este acto, Campo Baeza es uno de esos profesores que primero contagia el entusiasmo por la arquitectura para después acompañar al discípulo en la búsqueda de su propio camino. Esta doble faceta de arquitecto y profesor, que confluyen desde muy temprano en su persona, no olvidemos que llegó a ser el catedrático más joven de su escuela, operó en él desde muy temprano una continua retroalimentación que no ha hecho más que reafirmar sus principios. Y es que para Alberto proyectar, enseñar y pensar conforman las tres patas de una buena arquitectura. En palabras suyas, proyectar te acerca a la realidad, enseñar te obliga a tener afilados los instrumentos y pensar te ayuda a explicitar los conocimientos. Es independencia y honestidad intelectual, ese predicar con el ejemplo, ese acudir con exquisita puntualidad a la cita diaria con la escuela, acabará dejando una huella profunda y duradera en generaciones de alumnos que comenzarán su andadura profesional manteniéndose fieles al credo de la arquitectura como vocación poética. Porque es precisamente su fe en la medida la que nos revela el misterioso paralelismo que para Campo Baeza existe entre la poesía, la palabra conjugada con el número, que diría María Zambrano, y la arquitectura. Número, precisión y medida, como la construcción de un poema, dictan el carácter de una poética ortogonal capaz de conmover al hombre permaneciendo como un verso en su memoria. Esta es la fuerza de esas ideas, la arquitectura sin ideas no es nada, y el ímpetu con el que éstas se fijan en nuestra memoria, que no sería difícil volver a revivir juntos la experiencia de revisitar algunas de sus obras. Porque ¿quién nos recuerda con emoción aquel espacio a triple altura tensado por la luz y los grandes ventanales enrasados de la Casa Turégano? O aquella fachada blanca sobre el mar de huecos grandes y profundos con los que el Colegio Drago dialoga con el mar de Cádiz. ¿Y qué decir de la abstracción contemplativa que transmiten las blancas tapias, la alberca y el limonero, de aquel patio encerrado que muestra al amanecer la desnuda perfección icónica de la Casa Gaspar?
Y cómo no volver a emocionarnos con la titánica dimensión de aquellas 4 columnas gigantes de hormigón y el mágico impluvium de luz de la Caja de Granada, o aquel jardín triangular de rigurosa geometría y evocaciones islámicas de la isla de Mallorca, o experimentar de nuevo la levedad de aquel ingrávido belvedere de vidrio posado como de puntillas sobre un podium con el que la casa de Blas atrapa el paisaje de la Sierra de Gredos. Fijado en nuestra memoria quedó también para siempre el blanco pantalán, mitad balsa, mitad barco, varado entre las catedrales gaditanas, y los metafísicos prismas de aire encerrados entre muros junto a la Catedral de Zamora, y la lazada blanca que dibujan en el aire las rampas helicoidales del Museo de la Memoria de Andalucía. Y cómo no subirnos de nuevo a aquel limpio y despojado podio de travertino, escueto y rigurosamente simbólico, que abre sus entrañas al mar en la Casa del Infinito de Zahara. Y podríamos seguir repasando juntos otras arquitecturas intemporales, austeras, eternas, y otras tantas ideas fuerza que el destino quiso que no pasaran de proyectos, como la emblemática Torre de Telefónica de Madrid o el Museo para Mercedes-Benz en Stuttgart. Porque si algo demuestra este breve paseo visual, salpicado de ejemplos de todos los tamaños y programas, es la validez de sus principios para resolver las diferentes escalas de la arquitectura, desde la más monumental de las construcciones a la más pequeña de las casas, de la más alta de sus torres a la más hermosa y radical de sus lámparas. Y es que Campo Baeza parece atesorar una suerte de fórmula mágica para conquistar la belleza con las armas de la razón y de la luz. Pero para mí que esa fórmula mágica no hubiera sido la misma si a Alberto le hubiese faltado el ingrediente de Cádiz, porque su idilio con la luz nació precisamente aquí, en esta ciudad, donde pasó su infancia y a la que desde entonces se encuentra íntimamente unido. Y yo diría más, no solo la luz, sino que también el espíritu y la esencia de esta ciudad están de algún modo presentes en toda su arquitectura y no solo en aquellas que ha construido en Cádiz y su provincia. No sería tan difícil rastrear algunos de los sones gaditanos que resuenan en su obra, porque en ella de algún modo están condensadas la alta blancura de sus azoteas y los paseos sobre el mar de sus murallas, los cantiles de los muelles y la neoclásica austeridad de sus fachadas, la tensa geometría de sus calles y el orden racional de sus casas. Y por encima de todo su paisaje, el paisaje de Cádiz, el mar, solo la mar, como diría Alberti, ese horizonte añorado con el que siempre sueña atrapar allá donde se pose su arquitectura. Y es que sus raíces gaditanas no han quedado ni mucho menos limitadas a la niñez. Pese a haber vivido desde muy joven fuera de Cádiz, Alberto, siempre que ha podido y se lo hemos pedido, ha vuelto a esta su mejor casa, porque la casa, el hogar, como diría Rafael Alvira, ese es el lugar al que siempre se vuelve. Y en justa correspondencia a tu cariño y compromiso con la arquitectura y con esta ciudad, fue el Colegio de Arquitectos de Cádiz, institución de la que eres colegiado de honor, el primero en proponer tu candidatura al Premio Nacional de Arquitectura. Una distinción que se te entrega en este oratorio que tan buen recuerdo nos trae a todos los que hemos tenido la dicha de haber sido alumnos de este querido Colegio de San Felipe Neri, que se añade a los muchos galardones que jalonan tu brillante carrera. Un premio que reconoce no solamente un trabajo inmenso e intenso, sino también el magisterio de aquellos que contribuyen al progreso de su disciplina, convirtiéndose de paso en modelo y referencia. Como bien decía tu admirado y muy leído Marco Aurelio, la única riqueza que conservarás para siempre es la riqueza que has obsequiado. Por eso, Alberto, no puedo acabar esta laudatio sin antes agradecerte en nombre de la arquitectura española y de tantos y tantos alumnos, amigos y compañeros la enorme generosidad, entrega y dedicación que has derrochado a lo largo de tu vida para con esta maravillosa profesión. Ni tampoco puedo olvidarme, para terminar, de darte las gracias como gaditano en nombre de esta ciudad que has paseado con orgullo de un extremo al otro del mundo. Una ciudad que, aunque no te vio nacer, sí te dio su luz. Esa luz que ha hecho grande a tu arquitectura, esa luz que siempre te ha acompañado como persona. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Iñaki. Ahora, después de este maravilloso laudatio, ha llegado el momento de hacer la entrega del Premio Nacional de Arquitectura 2020. Como veis, tenemos aquí el trofeo, una creación del pintor, escultor y arquitecto Juan Navarro Valdebec. Y para ello invito a Raquel Sánchez Jiménez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para hacer la entrega del premio. Y recibimos también, por supuesto, con un enorme aplauso a Alberto Campo Baeza. Aún aprendo. Gracias. Yo no puedo más que repetir una vez más, gracias, gracias, gracias. Cuando digo a los amigos que este premio tan prestigioso es más el resultado de la generosidad del jurado que solo de mis méritos, es verdad. Y la generosidad de los organismos que me propusieron, requisito imprescindible, donde destacó de manera especial el Colegio de Arquitectos de Cádiz. Cádiz. Para mí y para ustedes es más que emocionante el que este acto tenga lugar en este maravilloso oratorio elíptico barroco de San Felipe Neri de Cádiz, construido por los filipenses en 1688, con las trazas de Blas Díaz, Alarife, se terminó en 1719. Y la generosidad de los organismos que me propusieron, requisito imprescindible, donde destacó de manera especial el Colegio de Arquitectos de Cádiz. Cádiz. El que las Cortes de Cádiz proclamaran aquí, en 1812, la Constitución española, centro y raíz de nuestra vida como ciudadanos libres, hace que para este acto este sea un lugar irrepetible. Presidido el retablo del altar mayor por la Inmaculada de Murillo y rodeado de piezas, todas ellas maravillosas. La semana pasada, en la Academia de Bellas Artes,
el académico don Alfonso Rodríguez Gutiérrez Ceballos, que es el experto en Murillo, me decía que esta Inmaculada de Murillo es la mejor de las obras de Murillo. Para mí, y eso no podían saberlo ustedes, tiene un algo más, pues es la iglesia esta donde hice mi primera comunión en 1953. Muchos de ustedes no habían nacido. Y en cuyo recinto adyacente, se pasaba por esta puertecita ahora tapada, el edificio que a modo de falansterio se desarrolla alrededor del patio era el Colegio de San Felipe Neri, donde yo hice mis primeros años de bachillerato con los marianistas, una gente magnífica. Muchos de ustedes, de los de Cádiz, han sido alumnos. Y mis restos reposarán en Cádiz, en la cripta de la iglesia de San Francisco, donde tengo un hueco junto a mi padre, don Juvencio Campo, castellano, de meseta trasplantado en La Caleta, y de mi madre. Don Juvencio, castellano que recibió ese nombre, como se hacía en Castilla por entonces, cogiendo el santo del día, don Juvencio, que aquí en Cádiz era don Juvencio, fue un cirujano admirable del Hospital Militar de Cádiz y médico queridísimo del seguro de enfermedad en el barrio de La Viña y en todo Cádiz. Fue médico de los pobres y de los obispos. Cádiz, la ciudad más antigua de Occidente y la más hermosa, no solo para mí, como bien proclamó el New York Times hace no mucho, y con su nunca reivindicada ciudadanía romana, por nacimiento que le concediera César Augusto cuando fue proclamado emperador en Roma, tras habérselo predicho el oráculo del Templo de Hércules en Cádiz. Termino. Hay un precioso y expresivo dibujo a lápiz de Goya. Goya, que pintó aquí en Cádiz, como muchos de ustedes saben, estos frescos de la Santa Cueva. Un dibujo a lápiz de Goya en el Museo del Prado del álbum de Burdeos de 1826, que representa a una persona mayor, con pelo largo blanco y blanca barba, apoyado en dos bastones, donde Goya escribe: «Aún aprendo». Esto Goya lo escribe con 64 años. Yo, a mis 75 años, también sigo aprendiendo, aún aprendo, a dar mis más expresivas gracias por este generoso y prestigioso premio. Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias, muchas felicidades, Alberto, de verdad. Ya se ve lo generoso que es, porque en ningún momento ha hablado de su obra, ha hablado de su gente, de su ciudad. Y ahora, antes de irnos, doy paso a Raquel Sánchez Jiménez, que nos dedicará unas últimas palabras.
Buenas noches. Yo creo que Alberto es tan sencillo, tan humilde y tan generoso que incluso olvida en algún momento el motivo por el que está aquí. Además, a mí me lo decía desde que he llegado, esto es demasiado, no me lo merezco. Yo creo que sí, por lo poco que he tenido oportunidad de hablar contigo, Alberto, yo creo que sí, que te lo mereces. Que decías, aún aprendo, ¿no? Pero sobre todo sigues enseñando, ¿no? En tu intervención hacías gala de ello, explicándonos la historia de este maravilloso edificio, tu historia, la arquitectura, en fin, ¿no? La verdad es que en pocos minutos hemos visto, los que no te conocemos tanto, el por qué desde luego has sido pues, reconocido con este Premio Nacional de Arquitectura y además en fin, yo creo que el jurado no solo ha decidido reconocer a un arquitecto, yo creo que representas mucho más, representas una figura internacionalmente reconocida, un referente mundial y además un extraordinario docente, como decía, que has demostrado. Pero también, aparte de ser arquitecto, de ser docente, pues también eres un excelente escritor, intelectual, humanista y un apasionado coleccionista de ediciones de las Meditaciones de Marco Aurelio, que si no me han dicho, no me han pasado malos datos, colecciona 74 ejemplares, se apilan en tus estanterías. Y a mí me va muy bien esto último para referirme a tu persona y también, ¿no?, a la manera en la que el emperador romano destacó a las personas que más le influyeron en su vida. En mi opinión, yo creo que también reúnes muchas de esas características. El buen carácter, la frugalidad en su régimen de vida de Alberto, el escribir de modo sencillo, su libertad de criterio, el saber aceptar el elogio sin estridencias, como acabas de demostrar, el mostrar sin alardes tu saber polifacético, la perseverancia en enaltecer a tus maestros, el amor a la verdad y al trabajo son inherentes a tu personalidad, son inherentes a la personalidad de Alberto. Ni actúes contra tu voluntad ni de manera insociable ni sin reflexión. Conviene mantenerse recto, no enderezado. Este era uno de los consejos de Marco Aurelio que Alberto Campo ha hecho suyo a lo largo de toda su trayectoria. De hecho, si algo muestra su obra es libertad e independencia en una arquitectura que, según él mismo ha precisado en reiteradas ocasiones, no quiere ser minimalista, caprichosa o superficial, sino sencilla y racional. Una arquitectura que no es modesta, que es un término que no le gusta, por cierto, sino sencilla, o mejor aún, esencial y lógica. Reconocido por sus propios compañeros de profesión, de los que recientemente recibió la Medalla de Oro de la Arquitectura, me permitirán que no desgrane todo su currículum porque es enorme, yo creo que muy conocido, ni todas sus distinciones casi innumerables, ni la totalidad de sus obras llenas de ese elemento gratis y lujoso, dicho en sus propias palabras, que es la luz, esa luz de Cádiz y de esos cielos velazqueños. Sí que me gustaría, no obstante, detenerme en su pasión por la docencia, porque en cierto modo le define. Yo iba a enseñar y al mismo tiempo aprender, decía Josefina Aldecoa. Sé que Alberto hace exactamente lo mismo, porque para él trabajar y enseñar y pensar son los pilares no solo de una buena arquitectura, sino también de una sociedad mejor. Estoy segura de que cualquiera que haya sido su alumno o que siga siéndolo, y aquí tenemos una muestra, ¿no?, las palabras de Iñaki, habrá sido entusiasmado por sus clases de arquitectura, pero también por la cultura que transmite y por su pasión también por la literatura, el arte y la música. Porque Alberto Campo Baeza entiende que no se llega a una buena arquitectura, esa que perdura en el tiempo, sin la investigación del científico, la precisión del poeta o la trascendencia del místico. Todos ellos son ingredientes esenciales de sus obras.
No soy yo quien para descubrir en fin último, la arquitectura de Campo Baeza, así que dejaré que sea él quien lo haga, citando un fragmento de su discurso de acceso a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Lo que en verdad busco, con todo ahínco, con toda mi alma, denodadamente, es la belleza, decía entonces. Basta contemplar sus inconfundibles casas, esa maravilla que es el edificio de la Caja de Ahorros de Granada o la rampa del Museo de la Memoria de Andalucía para comprobar que siempre encuentras lo que buscas. Son bellezas rotundas, verdades desnudas que avalan a este arquitecto excepcional que en cada proyecto pretende hacer la casa más hermosa del mundo, sin importar si es grande o si es pequeña, si es cara o barata. Casas que, como suele repetir, tal vez sean lo más importante que va a tener una persona y deben hacerse para que la gente que viva en ellas sea feliz. Casas y proyectos arquitectónicos que colocan a las personas en el centro de cada creación. Esta es precisamente la filosofía que ha inspirado también el anteproyecto de ley de calidad de la arquitectura y del entorno construido que vamos a someter a las Cortes Generales en las próximas semanas. Una ley que entiende la calidad arquitectónica como un bien de interés general y que define la buena arquitectura, entre otros criterios, por su capacidad para mejorar la vida de quienes las habitan. Como irán viendo, coincido como ministra con muchas de las opiniones de Campo Baeza. Defiendo como él que tener una casa digna es un derecho y que garantizarlo es una urgencia social. Eso es lo que hemos intentado también en el anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda, concebida para ser el quinto pilar de nuestro estado de bienestar. Viviendas que tengan y que tienen la capacidad de conferir la plena condición de ciudadanos, de facilitar la puesta en marcha de proyectos vitales y de conseguir la emancipación de nuestros jóvenes. Viviendas que, como el trabajo, son fuente de dignidad. Coincido también en que hay que acabar con la especulación, que es otro de los objetivos de esta ley, porque ni la vivienda ni el suelo pueden ser considerados bienes de mercado, sino bienes de primera necesidad. Respetando otro derecho, como es el de la propiedad. El Estado no puede mirar para otro lado ante la angustia de verse en la calle que sufren los colectivos más vulnerables. Por lo tanto, estamos obligados a la ejemplaridad y a proyectarla colectivamente. Una sociedad sana ha de estar vertebrada también moralmente. La responsabilidad de los gobernantes es producir buenas costumbres y mostrarse desnudos y sin artificios, como lo hacen las obras de nuestro premiado, como lo hacen las obras de Alberto Campo. Vuelvo a Marco Aurelio y a sus meditaciones, donde se define magistralmente lo que debe impulsarnos a todos, incluidos los arquitectos, el afán de un pensamiento justo, unas actividades consagradas al bien común, un lenguaje incapaz de engañar y una disposición para abrazar todo lo que acontece, como necesario, como familiar, como influyente, como fluyente del mismo principio y de la misma fuente. Los que llegan a la arquitectura pensando en fama o en fortuna se sentirán desengañados quizá con las reflexiones de Alberto Campo. De hecho, no ha dejado nunca de advertir contra los egos y contra el lucimiento personal en detrimento de quienes han de ser los destinatarios de las obras. Piensa que ningún buen arquitecto se hace rico, que la profesión, bien entendida, da para vivir honradamente y sin grandes lujos, y se lo aplica con una coherencia rotunda, desde luego. Alberto, yo no quiero que entiendas esto como un atraco, pero me encantaría, para finalizar, que dieras forma a alguna de las promociones para el alquiler con las que pretendemos impulsar nuestro parque público de vivienda, 100.000 viviendas de parque público. Y me gustaría pedirte que, si tu tiempo te lo permita, puedas participar de alguna de esas promociones. Concluyo. Ni al jurado, cuya labor me gustaría agradecer en este punto, ni a mí personalmente nos cabe duda alguna.
Todo lo expuesto anteriormente justifica, sin duda, plenamente la concesión del Premio Nacional de Arquitectura a Alberto Campo Baeza. Estoy convencida, segura, segurísima, de que no será tu última distinción a una carrera que es extraordinaria, que es prolífica y que desde luego vamos a seguir disfrutando y desde luego rindiendo el homenaje merecido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raquel, muchas gracias. Con estas palabras llegamos al final de esta ceremonia de entrega del Premio Nacional de Arquitectura 2020. Mil gracias a todos y todas por venir, por seguirnos desde casa. Gracias Iñaki Carnicero, Tomás Carranza, Raquel Sánchez por llenar este espacio de ideas y hacernos reflexionar sobre el papel de la arquitectura en la sociedad. Gracias al Ministerio por contar conmigo, ha sido un auténtico placer y un honor. Gracias también a todo el equipo técnico de comunicación, los músicos, Pati Núñez Agency, que lo han hecho posible. Y, por supuesto, de nuevo, gracias y enhorabuena a Alberto Campo Baeza por este merecidísimo premio. Dicho esto, casi nos vamos, pero como hemos empezado con música, también terminaremos con música. Dicen que la arquitectura es música congelada. Yo creo que se parecen mucho arquitectura y música. Las dos crean atmósferas, ambientes envolventes. Ambas son experimentadas en el espacio y en el tiempo. Necesitan de la materia, pero a la vez son inmateriales y efímeras. Y una cosa que me parece preciosa es que creo que nacen del mismo lugar, de este equilibrio perfecto entre lo artístico y lo técnico, lo racional y lo pasional, la certeza y la enigma. No es de extrañar que sean tantos los arquitectos que también son músicos o melómanos. Personalmente son mis dos grandes vocaciones y sé que comparto esta pasión por la música con Alberto Campo Baeza. Es más, la arquitectura ha hecho evolucionar la historia de la música. Como explica David Byrne, el líder del grupo Talking Heads, en su libro Cómo funciona la música, nos cuenta que cuando componemos música lo hacemos pensando en el lugar donde será interpretada o reproducida, de una manera consciente o inconsciente, pero es así. Hacemos canciones con un ambiente, un contexto y un escenario en mente. Por lo tanto, es el lugar el que hace la música. De la misma manera que sin el lugar, su contexto y su gente, la arquitectura no tendría sentido. Os dejo con la Orquestra Barroca de Cádiz, que, como hemos comentado al principio, ha hecho una selección de piezas vinculadas a este espacio maravilloso, al Oratorio de San Felipe de Neri de Cádiz. Y cuando acaben su actuación, os invitamos a desplazarnos al Parador de Cádiz para tomar y comer algo y celebrar este Premio Nacional de Arquitectura 2020. Muchísimas gracias y hasta pronto.
Muchas gracias. Muchísimas gracias.